Dios puede lograr mucho más a través de un hombre quebrantado que un hombre que presume cuánto puede hacer por Dios. ¿Es usted una de esas personas que intenta mostrar cuánto puede hacer por Dios? Eres como Moisés a la edad de 40 años. Dios nunca te usará para lograr sus propósitos hasta que te haya quebrantado y reducido a nada. Te diré eso. Pablo tuvo que recibir un aguijón en la carne y ser reducido a nada. Así ha sido con todos los grandes hombres de Dios, para que toda la gloria sea para Él. Había un hombre llamado Jacob, hermano gemelo de Esaú. Ambos nacieron como hijos de Isaac, nietos de Abraham. Y Dios dijo, voy a cumplir mi propósito por medio de Jacob. Y él cambió su nombre a Israel, y toda la nación de Israel vino a través de ese hombre Jacob. Pero para poder hacer eso, Dios tuvo que hacer una obra en Jacob, porque Jacob era un estafador, era una persona muy astuta. O sea, imaginen que era un gemelo y salió agarrando la pierna de su hermano. Nunca había oído hablar de ningún gemelo que saliera así. Es casi como si dijo, oye, Esaú, quiero ir primero. Así es como era, y no logró ir primero. Esaú se le adelantó, pero le agarró la pierna. Y cuando los padres vieron a Jacob salir así, lo llamaron agarrador. Jacob significa agarrador. Y toda su vida lo llamaron agarrador, agarrador, agarrador. Más tarde tomó la primogenitura de Esaú también, engañándolo. Y después lees que fue a casa de su suegro y quería agarrar a su linda hija. Pero el suegro era más inteligente que él y le dio primero a su hija mayor. ¿Y sabes, alguna vez has pensado en cómo rayos se casó con la hija mayor? Es una historia muy interesante. Cómo Labán logró darle a Jacob, quien podía ver muy bien a Raquel. Sabía cómo era Raquel. ¿Cómo se casó con Lea en la boda? Es una historia muy interesante. Labán era más astuto que Jacob. A veces Dios te hace encontrar tu pareja con alguien que es más corrupto que tú. Y eso es lo que le pasó a Jacob, porque normalmente el banquete de bodas es después de la boda. Pero en esa boda en particular, Labán dijo, celebremos el banquete antes de la boda, porque quería emborrachar a Jacob para que no supiera con quién se iba a casar. Entonces celebraron el banquete antes de la boda. Él era muy astuto y Jacob estaba completamente borracho. Y Labán dice, dame tu mano. Jacob tiene los ojos cerrados y no reconoce. Él pone su mano y era Lea, pero él no lo sabía porque estaba muy borracho. Y a la mañana siguiente se despierta en la cama y dice, oye, ¿quién es esta? Esta no es Raquel. Y encontró a su equivalente en su suegro. Dios lo quebró allí. Querías a Raquel, ahora tienes a Lea. Y él dijo, pero todavía quiero a Raquel. Entonces le dijo, bueno, tienes que trabajar otros 7 años y conseguirla. Y Dios lo quebrantó una y otra vez. Y finalmente, según leemos en Génesis capítulo 32, hay una lucha simbólica allí. Dios bajando y luchando con Jacob. Estaba tratando de enseñarle, ¿sabes, Jacob? Esto es lo que he estado tratando de hacer durante toda tu vida. He estado tratando de romperte, pero no te rompes. Así que ahora voy a hacerte algo. Y le rompió la cadera. Era un hombre joven. Ya sabes, la gente vivía hasta 180 años en aquellos días. Entonces Jacob era un hombre joven. Era un joven de 60 años. Le rompió la cadera. Y desde ese día Jacob tuvo que caminar con un bastón. ¿Se imaginan a ese joven de 25 años caminando con un bastón? Es bastante humillante. Jacob fue humillado ese día por el resto de su vida. Caminó con un bastón y es algo muy interesante lo que lees en el libro de Hebreos capítulo 11. Es muy interesante lo que dice en Hebreos capítulo 11, donde dice, Moisés dividió el mar rojo. Abraham tuvo un hijo milagroso a la edad de 100 años. Josué derribó los muros de Jericó. Samson cerró la boca de los leones. Daniel cerró la boca de los leones. Y en medio de todos estos fantásticos milagros, está escrito que Jacob se apoyó en su bastón.
Entonces, ¿qué clase de milagro es ese? Ese es el milagro más grande de todos. Dios logró quebrantar a ese hombre orgulloso y enseñarle a apoyarse en él toda su vida. Ese bastón era una imagen de Jacob teniendo que apoyarse en Dios, pero eso sucedió solo cuando fue quebrantado. Tenía que ser quebrantado para que el poder de Dios viniera sobre su vida. Miren a Moisés. La Biblia dice que Moisés, a la edad de 40 años, era un hombre muy fuerte. De un solo golpe mató a un egipcio. Muy pocas personas pueden matar a una persona de un solo golpe. Era tan fuerte que golpeó a un egipcio que también era bastante fuerte. Un golpe y el tipo estaba muerto. Y también dice en Hechos capítulo 7 que Moisés era muy elocuente. Era poderoso, guapo, elocuente, y va a ser el próximo faraón. Y Dios dijo, quiero usar a este hombre para guiar a mi pueblo. Pero él no va a guiar a mi pueblo de la manera en que el faraón dirige a Egipto. Será completamente diferente. Y así a este gran príncipe de Egipto, Dios lo llevó durante 40 años a vivir en el desierto, cuidando ovejas, y eso no es todo. Se casó con una chica y tuvo que vivir con el padre de esa chica durante 40 años. Es una lección de humildad vivir con tu suegro, aunque sea por un año. ¿Te imaginas vivir con tu suegro durante 40 años? ¿Alguno de ustedes ha vivido con su suegro? Bueno, si no lo has hecho, te diré que no es una experiencia muy agradable. Pero Moisés, durante 40 años viviendo con su suegro, este gran príncipe de Egipto, Dios lo humilló una y otra vez, tanto que un día a la edad de 80 años, cuando Dios vino a él en la zarza ardiente, le dijo, quiero usarte. Moisés dijo, no, a mí no, Señor. Soy un inútil. ¿Este es el gran príncipe de Egipto? Él dice, Señor, ni siquiera puedo hablar. Este hombre hablaba con fluidez a la edad de 40 años. Dios lo había quebrantado. Él dijo, Moisés, ahora puedo usarte. Eras un gran hombre. Eras un hombre muy importante. La misma lección. El aguijón en la carne de Pablo o la fractura en la cadera de Jacob. Moisés fue quebrantado de tal manera que perdió toda su confianza en sí mismo. La confianza en uno mismo es algo grandioso cuando estás haciendo algún trabajo en el mundo, o estás haciendo algún negocio en el mundo, o quieres lograr algo en la sociedad del mundo. Pero es lo último que necesitas cuando entras en el reino de Dios. Él tiene que destruir esa confianza en uno mismo para que a partir de entonces tu confianza esté solo en Dios. Él tiene que reducirte a nada para poder lograr su propósito a través de ti. Eso es lo que hizo con Moisés. Y mira lo que pasó. Vean el resultado. Antes de ser quebrantado, de un solo golpe mató a un egipcio. Y si hubiera seguido así, ¿cuánto hubiera tardado en matar a todos los egipcios? Pero en el Mar Rojo, este Moisés quebrantado, todo lo que hizo fue levantar su vara. Y todo el ejército egipcio murió bajo el Mar Rojo. ¿Cuál es la lección? Dios puede lograr mucho más a través de un hombre quebrantado que un hombre que presume cuánto puede hacer por Dios. ¿Es usted una de esas personas que intenta mostrar cuánto puede hacer por Dios? Eres como Moisés a la edad de 40 años. Dios nunca te usará para lograr sus propósitos hasta que te haya quebrantado y reducido a nada. Te diré eso. Pablo tuvo que recibir un aguijón en la carne y ser reducido a nada. Así ha sido con todos los grandes hombres de Dios, para que toda la gloria sea para Él. Entonces el hombre no recibe gloria. La tragedia en la cristiandad hoy es que hay tantos predicadores y servidores de Dios, o como se llaman a sí mismos, a quienes ves como grandes siervos de Dios. Es como la historia de un hombre que fue a escuchar a dos predicadores y después de escuchar a un predicador, él dijo, oh, qué predicador tan maravilloso. Y escuchó al otro predicador y dijo, qué maravilloso Salvador es Jesús. Dime, ¿quién fue el mejor predicador? ¿Fue el que recibió admiración diciendo, qué maravilloso predicador? ¿O fue la otra persona que cuando lo escuchó se olvidó de los predicadores y dijo, vaya, qué maravilloso Salvador es Jesús? ¿Qué tipo de predicador quieres ser? Dímelo honestamente. ¿Quieres predicar de tal manera que la gente te admire? ¿O que te ignoren y sigan a Jesucristo? Pero para eso debes ser quebrantado. Hay muy pocos predicadores así en el mundo.
Y he escuchado muchos de ellos en internet. Y he escuchado muchos de ellos en los 60 años de mi vida. Algunos de los hombres más grandes de Dios son las personas que Dios ha quebrantado de alguna manera, los ha reducido a nada y Cristo los ha exaltado en sus vidas. Tiene que ser quebrantado. ¿Conoces el último milagro que Jesús hizo? ¿Lo recuerdas? El último milagro que Jesús hizo fue después de su resurrección. Era la pesca que tenían Pedro y sus amigos. Y esa fue la lección que Jesús quería enseñarles. Siempre la lección en todos los milagros fue esta: tienes que reducirte a nada y luego haré mi trabajo. El primer milagro fue en las bodas de Caná, cuando convirtió Jesús el agua en vino. Si solo quedaba una copa de vino, él diría: no, todavía queda una copa de vino, no voy a hacer nada. Cuando terminó la última copa de vino y ya no había nada, el Señor dijo: ahora puedo actuar. Y les dio más vino y el mejor vino que nunca antes habían probado. ¿Cuál es la lección allí? Hasta que no haya nada. ¿Has leído la historia de María y Marta en Juan capítulo 11? Cuando enviaron un mensaje a Jesús diciendo: Lázaro, el que amas, está enfermo. ¿Qué haces cuando escuchas que alguien a quien amas está enfermo? Dejas todo y corres a verle. ¿Saben lo que dice en Juan capítulo 11? Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo y se quedó allí unos días más en el mismo lugar. Estaba esperando que Lázaro muriera. Y cuando murió Lázaro, Jesús fue y lo resucitó. ¿Cuál es la lección allí? Mientras Lázaro siga luchando por vivir, aunque todavía pueda levantar su dedo, no iré. Déjenlo que llegue a nada. Entonces haré la obra y yo lo levantaré. Esa es la lección allí. ¿Qué pasa con la alimentación de los 5,000? Señor, no hay pan. Bien, entonces haré un milagro. Si todos trajeran sus almuerzos ese día, no habría ocurrido ningún milagro. Cada milagro que Jesús hizo fue en cierto sentido una parábola. Cuando llegues a cero o a nada, haré mi trabajo. Hay un líder de la sinagoga llamado Jairo y su hija estaba enferma. Iba donde Jesús y le dice: mi hija está enferma. Y Jesús va y camina un poco más despacio, de modo que cuando llegue a casa de Jairo, la hija esté muerta. Y dice: bien, ahora puedo hacer algo. Ahora ha llegado a cero. Mientras la hija estuviera enferma, la hija no estaba muerta, no había llegado a cero. Lo mismo ocurre en el milagro cuando la barca fue llena de peces. Todos los discípulos salieron a las 6 de la tarde a pescar. Y Jesús supo en ese momento, ya era Cristo resucitado. Sabía que esa noche no conseguirían nada. ¿Por qué no fue y les dijo? Porque no habían llegado al fin de ellos mismos. Se los repito, no habían llegado al fin de ellos mismos. Como muchos de ustedes que no han llegado al fin de ustedes mismos. ¿Aún crees que eres bastante inteligente? ¿Todavía piensas que puedes lograr algo para Dios? Pues déjame decirte que Dios nunca te usará. Puedes hacer cosas para impresionar a las personas que no conocen al Señor, pero nunca podrás impresionar a un hombre de Dios. Él ve a través de todo eso. No habían llegado al fin de ellos mismos. Eran las 7, las 8, las 9 y no había pescados. Pedro, el gran experto pescador, se preguntaba por qué los peces no entran en la red. Es casi como si Dios le hubiera ordenado a los peces: no entren en la red de Pedro, vayan a todas las demás redes. Y la red de Pedro estaba vacía a las 9, 10, 11, las 12, 1 de la mañana, las 2, las 3, las 4, no hay pescados. Y tal vez Pedro dijo: bien, una última vez. Y todavía no había ningún pescado. Bien, amigos, me rindo y me voy a casa. Y entonces viene el Señor. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo vendrá a tu vida? Cuando llegaron al fin de ellos mismos. Cuando llegaron al final de todos sus esfuerzos para pescar. No vino antes.
No vino a Moisés cuando todavía era un poco fuerte. Él vino a Moisés cuando Moisés no era nadie. Él no vino a Jacob y lo convirtió en Israel cuando Jacob todavía era fuerte y capaz de agarrar. Él viene cuando llegas al fin de ti mismo. Y cuando eso pasó, Jesús se acerca a la playa. Por cierto, ¿quién dijo que Jesús no tenía sentido del humor? Les preguntó, muchachos, ¿han atrapado algún pescado? Él sabía la respuesta. Muy bien, ¿ya se rindieron? Ahora lanza tu red hacia el lado derecho. Y dice que pescaron tanto que el barco estaba a punto de hundirse. Es sorprendente lo que Dios puede hacer cuando Él ha logrado reducir a cero la confianza en tu propia capacidad para pescar o para servir al Señor o para hacer cualquier cosa. Es la vieja historia en todas partes de las Escrituras. Pablo corre peligro de exaltarse a sí mismo. Tengo que reducirlo a cero. Quizás hayas arruinado tu vida pasada, no importa. Jesús vino por la gente desordenada. Usó a una mujer samaritana que se había divorciado 5 veces. Lees eso en Juan capítulo 4. Y ahora se acostaba con un hombre que ni siquiera era su marido. ¿Pensarías alguna vez en utilizar a una mujer así para hacer la obra de Dios? Jesús la usó. 5 veces divorciada, durmiendo con un hombre que no era su marido. Y Jesús dijo, ve y cuéntale a la gente de mí. Y ella se hizo evangelista en Samaria. Toda la gente del pueblo escuchó a esta mujer y vinieron a escuchar a Jesús. Es sorprendente el tipo de personas que el Señor usa para hacer su trabajo. Ella había arruinado su vida. No había nada de lo que pudiera presumir. Estoy seguro de que todos en Samaria la despreciaban, pero eso es lo que Dios usa. Aprendamos algunas lecciones de estas historias de los evangelios.